Vaya acompañándome, por favor, mis hermanos, con su Biblia. Ah, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículos 16 y 18. Mateo 16, 18. ¿Está por ahí? Bien. Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bien, vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde. Señor, de verdad, en mi corazón hay un deseo porque nos hables, aunque ya me tocó preparar el mensaje, Señor, pero háblame. Y yo te pido que mis hermanos también tengan este deseo, Señor, de que tú les hables. No por quien está enseñando, sino porque es tu palabra. Ayúdanos, Dios, que caiga en buena tierra y podamos, como siempre, Dios, sacar provecho de tu palabra, Dios. Señor, que haga lo que tú quieras en el corazón de cada uno de mis hermanos. Bendícenos, Señor, en esta noche con tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Antes de comenzar, quería pedirles una disculpa porque la semana pasada nuestro hermano Bogdan compartió unos versículos que siguen después de estos. Y bueno, fue por temas de logística, ¿no? Esperemos que ya no vuelva a ocurrir. Pero ahí se acomodó el cuadro, pero bueno, ya esperemos que ya no suceda. Bien, quiero comenzar con una frase del doctor Cornelius Plantinga Jr. Escuche bien. La autoindulgencia es enemiga de la gratitud y la autodisciplina en general. La autoindulgencia es amiga y generadora de estas. Es por eso por lo que la gula es un pecado mortal. Los primeros padres del desierto creían que los apetitos de una persona están relacionados. Los estómagos repletos y las palabras hastiadas aplacan el hambre y la sed de justicia. Echan a perder el apetito por Dios. Antes de entrar en materia, quiero comentarles que, bueno, vamos a ver el tema del ayuno, pero ese tema, mis hermanos, es un tema muy extenso, ¿sí? La verdad es un tema muy extenso, que en esa sola enseñanza no vamos a alcanzar a ver todo. Veremos aspectos generales y sobre todo lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor Jesús estaba enseñando en este pasaje que vamos a ver? Sobre el ayuno o qué indicaciones está dejando de cómo practicar el ayuno, ¿sí? Porque sinceramente el ayuno, el tema del ayuno da para una serie de unas 4 o 5 enseñanzas, ¿no? Es un tema, la verdad, extenso, amplio, que hay mucho que abarcar. Bueno, espero que sinceramente un día lo podamos hacer, ¿sí? Bien. El ayuno, mis hermanos, es una práctica que creo que hemos perdido de vista la importancia de practicarla con regularidad. Sí. Algunos creo que deberíamos de practicarlo más, ¿no? Tal vez unos ya dijeron, ouch, ¿no? Creo que el ayuno dentro del cristianismo ha caído en un mal entendimiento de para qué es, por qué es, en qué momento hay que practicarlo, de dónde viene y varias preguntas que pudieran surgir.
¿sí? Y lo primero que diría es que el ayuno no es una herramienta para torcerle el brazo a Dios, ¿sí? Es decir, por años a lo mejor se nos ha enseñado o hemos creído que si quieres algo, deseas algo, ya como último recurso, ponte a ayunar, ¿no? O sea, ya con esto el Señor te va a contestar, ¿sí? Y pensar así, bueno, es como si el Señor dijera, ¿no? Bueno, ahorita no le voy a contestar a Carlos, pero ¿qué veo? Está ayunando. No, sí, no me puedo resistir. No es así. No, el ayuno no es, repito, una herramienta para doblarle las manos a Dios. En su momento, cuando era adolescente, sí, no mucho, yo creía esto, ¿no? Por un mal entendimiento de lo que es el ayuno. Si deseo algo con tanto deseo y anhelo y fervor, bueno, me voy a poner a ayunar, ¿no? Dios, como ya ve que voy a padecer hambre y eso, pues no se va a negar, ¿no? No, pues es algo religioso, meramente religioso eso. Repito, es como si usáramos el último recurso para que Dios nos conteste. Pero es una forma muy corta, muy inmadura y de poco entendimiento de lo que es el ayuno. Además, como si existiera algo, ¿no? Que le doblara las manos a Dios, ¿no? Para nada es así. Bien, la definición que podemos encontrar sobre el ayuno en un diccionario es abstenerse de alimentos, ¿sí? Es sencillo. No hay mucha profundidad en su significado. En un diccionario bíblico podemos encontrar algo parecido con algo más, ¿sí? Es abstinencia total. Digo, a lo mejor es lo mismo, ¿no? Esa abstinencia es que no hay nada. O parcial de comida llevada a cabo como una disciplina religiosa. Y aquí encontramos una palabra, mis hermanos, disciplina. Hermanos, la palabra disciplina cae mal, molesta, incomoda, enoja a aquellos que somos indisciplinados en áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque usted y yo podemos estar motivados para hacer cualquier cosa, ¿no? Como ejercicio, comer sano, dormirse temprano, hacer alguna tarea en el hogar, en la escuela, en el trabajo. Todos podemos estar motivados a hacer algo. Pero cuando la motivación se acaba, porque se nos acaba, ¿qué cree usted que debe surgir en nosotros? La disciplina. La disciplina, mis hermanos. La disciplina no te pregunta si tienes ganas o no. La disciplina no te consulta si quieres o no. No te justifica si está lloviendo, si hace sol. No te pregunta si estás feliz, si estás enojado. La disciplina te dice, lo haces, porque lo haces. Y es ahí cuando brincamos, cuando nos enojamos, cuando pataleamos, etcétera, ¿no? Por eso dije que la disciplina molesta. La disciplina nos saca de nuestra zona de comodidad. Y a nadie nos gusta que nos saquen de ahí, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces, por no decir todas, ignoramos las recompensas y beneficios que da la disciplina, que son muchísimos. Pero como no los vemos, pues desistimos de ella, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el ayuno? Mucho. El ayuno, mis hermanos, es considerado una disciplina espiritual, ¿sí? Aunque no la encontramos así en las Escrituras, podemos ver que es una práctica, como lo es la lectura de las Escrituras, la memorización de las Escrituras y la oración. Son disciplinas que tiene que haber en el creyente. ¿Y por qué digo que son disciplinas? Aquí va unas preguntas. Y la respuesta, contéstese en su corazón, ¿sí?
Hermano, hermana, todos los días estamos motivados a orar. Todos los días estamos motivados a leer la palabra. Todos los días estamos motivados a ayunar. Bueno, creo que esa sería la última, le queríamos. Claro que no, ¿no? No estamos motivados todos los días para hacer eso. ¿O usted sí? ¿Y qué tiene que surgir ahí? La disciplina. Quiera o no quiera, tenga ganas o no tenga ganas, sienta bonito o sienta feo, la disciplina me dice, hazlo. Pero ya me empieza a molestar. No, ¿por qué? Si no me siento bien. No. Pero al aplicarnos en la disciplina, los que somos mayormente beneficiados, ¿quién cree que es? ¿Usted o Dios? Nosotros. Pues Dios ahí va a estar. Dios ahí siempre está. Nosotros somos los que tenemos que ejercitarnos, crecer en las disciplinas espirituales. Y si vemos esto, y que de hecho lo es, el ayuno como una disciplina, lo tenemos que hacer, sintamos bonito o no. Hermanos, el Señor Jesús ayunaba y Él enseñó a ayunar. Y el ayuno, como lo acabo de mencionar, es una disciplina espiritual que se ha olvidado. Creo que podemos encontrar pocas enseñanzas sobre el tema. Y en general se enseña poco en las iglesias, ¿sí?, sobre esto, pero en la palabra de Dios podemos encontrar por lo menos unas 72 veces la palabra ayuno o ayunar. Entonces, siendo así que se menciona varias veces, es un tema importante. Claro que es un tema importante para el Señor. Pero en una sociedad glotona, autoindulgente, que rechaza la negación de sí misma, es posible que a nosotros como cristianos nos cueste aceptar y comenzar a practicar el ayuno. Y pocas disciplinas, mis hermanos, contradicen tan radicalmente a la carne y a la cultura como lo hace el ayuno. Sí. Ya de aquí, creo que empezamos a sentirnos incómodos, ¿no? Pero bueno, qué bueno, porque eso quiere decir que está afectando algo, ¿no? Pero tiene que afectar para bien, ¿ok? Bien, vamos entrando en los versículos de hoy, después de esta introducción. Versículo 16 de Mateo 6. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Como ya lo mencionamos, el ayuno era la abstinencia voluntaria de comer para dedicar el tiempo de la comida a actos piadosos, especialmente a la oración. ¿Sí? El ayuno bíblico, mis hermanos, es un tiempo apartado para buscar el rostro de Dios, implicando abstenerse de lo que produce placer con el propósito de entregar todo el corazón a Dios en oración. Es decir, me abstengo de esto placentero. Ahora, claro, mis hermanos, el comer es necesario, ¿no? No podemos, yo creo que lo más que podemos durar son, recuerdo, con más de 20 días sin comer alimento, ¿no? No así, sin tomar agua. Eso sí, si no tomamos agua después de 3, 4 días, podemos morir. Pero necesitamos, mis hermanos, entender cuál es el propósito del ayuno. Y en las Escrituras, el ayuno siempre está acompañado por la oración.
formando una práctica íntegra. Y en la mayoría de los casos bíblicos, cuando personas ayunaban, era a favor de las necesidades de otros, ya sea un problema nacional o una situación familiar. Y ahorita veremos unos versículos, que de hecho serán unos cuantos nada más, porque la verdad es que hay muchísimos. Sí, y repito, son más de 72 veces que se menciona la palabra ayuno. Sí. El ayuno, mis hermanos, también funciona como una expresión de humildad y arrepentimiento. Abstenerse de comida voluntariamente generalmente tenía el propósito de humillar el alma ante Dios, y a veces también se realizaba como señal de angustia, dolor o arrepentimiento. Y repito, ahorita vamos a ver unos versículos. Y las personas ayunaban por diferentes razones: para expresar aflicción, para expresar arrepentimiento, para pedir sinceramente la ayuda de Dios, y también como una expresión de adoración y comunión con Dios. Ya de aquí podemos ir tomando ideas o principios de que si no estamos practicando el ayuno, bueno, estos son principios que nos pueden ayudar, que nos motivan a hacer un ayuno correcto, ¿sí? Bíblico, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, para expresar un arrepentimiento, para pedir dirección del Señor o como una expresión de adoración a Él. Eso es aceptable delante del Señor. Ahora, la práctica del ayuno está bien establecida o descrita desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Ya sea por tristeza o humillación, como lo vemos, y acompáñame para allá, por favor, a Jueces, capítulo 13, versículo 26. Jueces 13, 26. Dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. En ese tiempo el pueblo del Señor estaba en guerra, ¿sí? Estaban pasando un tiempo difícil, un tiempo muy complicado, por lo que tuvieron que entrar así que en un estado de arrepentimiento, de búsqueda del Señor, y en esa acción, ¿qué hay? Ayuno, ¿sí? Hay ayuno para buscar la dirección del Señor, para mostrar un arrepentimiento genuino. También se hacía ayuno por la consecuencia de un pecado reconocido. Vayamos a 1 de Samuel, capítulo 7, versículos del 3 al 6. Primer libro de Samuel, versículo 7. Perdón, capítulo 7, versículo 3. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Es sencillo verlo aquí, el ayuno, ¿no? ¿Cuál fue el propósito o qué los motivó a ayunar? Reconocieron su condición delante del Señor
y se arrepintieron. ¿Y qué? Y ayunaron. Sí. Ayunaron por un pecado que reconocieron que habían cometido. Y repito, mis hermanos, aquí ya podemos ir tomando ideas o principios de cuándo es que tengo que estar, las razones por las cuales debo ayunar, ¿sí? Reconocer un pecado, una condición y entrar en comunión con el Señor, ¿sí? Consagrar un tiempo especial para encontrarse con el Señor. Ahora, en otras ocasiones, y especialmente en tiempos inmediatamente anteriores al cautiverio, durante el cautiverio y después del cautiverio, el ayuno era una manifestación de arrepentimiento, confesión y retorno a Dios. Acompáñenme a Jonás, capítulo 3, versículo 5. Si está en la Biblia, Jonás, Jonás, capítulo 3, versículo 5. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esta reacción de proclamar ayuno, de arrepentimiento, vino después de que Jonás les dijera, Nínive va a ser destruida. Vino un juicio de parte de Dios. ¿Y qué? ¿Ellos cómo reaccionaron? Vamos a ayunar. Vamos a proceder en arrepentimiento. Pero el ayuno, repito, es parte de este momento de reflexión, de entrar en comunión más profunda con el Señor. ¿Sí? Reconocer un pecado. Ahora, surge una pregunta. ¿Cuándo se practicó por primera vez el ayuno? ¿Y por qué? Bueno, la primera mención del ayuno como una disciplina espiritual en las Escrituras ocurre en un contexto extraordinario. Moisés realizó un ayuno de 40 días cuando se encontró con Dios en el monte Sinaí para recibir las instrucciones sobre la construcción del tabernáculo y las tablas de piedra con los 10 mandamientos. ¿Sí? Si recordemos ese momento en que Moisés sube al monte a encontrarse con el Señor y durante 40 días pues no prueba bocado, ¿no? Y aquí hay dicen, bueno, algunos piensan que ni siquiera tomó agua, pero otros dicen, bueno, igual agua sí pudo haber tomado, porque, repito, sin agua después de 2-3 días nos puede ir muy mal. Pero bueno, ese punto no es tan relevante para enseñanza que estamos llevando, sino que ahí fue el primer ayuno. Los 40 días de Moisés para encontrarse con el Señor, para estar con Él. Otra vez, somete su carne para poder estar con el Señor en comunión. Y después de esos 40 días, se repite un segundo ayuno de otros 40 días, durante el cual se reemplazaron las tablas de piedra. ¿Sí? Recordemos que volvió a subir al monte y fueron reemplazadas las tablas de piedra. Ahora, sin embargo, es importante notar que no aparece, y de hecho lo vamos a encontrar así a lo largo de la Escritura, que en la ley mosaica, ni en ningún lado, en los términos, viene habla sobre el ayuno o la abstinencia de alimentos. Hasta la primera mención que se hace de ayuno en un contexto religioso voluntario se encuentra en la época de los jueces, ¿sí? Hace un momento leímos un pasaje. Y este contexto en el que se ya está aplicando como algo más en forma el ayuno, de cuándo aplicarlo, es porque viene en un contexto durante
un tiempo de gran aflicción, ¿sí? Otra vez, hay aflicción, hay dolor, hay problemas. ¿Cómo reacciona el pueblo? Ayunando, ¿sí? ¿Cómo podemos reaccionar nosotros cuando estamos en problemas, situaciones difíciles, pecados? A lo mejor lo que menos queremos es ayunar, ¿no? Pero el pueblo de Dios reacciona ayunando. Y acompáñenme otra vez, por favor, a Jueces, capítulo 20, versículo 26. Jueces 20, 26. Dice: entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Ahora, después de este periodo, los últimos libros del Antiguo Testamento presentan numerosos ejemplos de ayunos que encontramos en Esdras, Nehemías, en Esther, Salmos, Daniel. Y repito, en ocasiones se proclamaban ayunos en tiempos de calamidades, tiempos complicados para el pueblo, con el propósito, mis hermanos, de afligir el alma y dar más fuerza a la oración. Es decir, no alimento mi carne, no me distraigo en ello y me concentro en la oración, ¿sí? Tiene un propósito. No es porque tengo que adelgazar y bueno, y aprovecho, no mato dos pájaros de un tiro. No, el propósito es abstenerse, consagrar ese tiempo para el Señor, ¿sí? Ese es el propósito. Ahora, y la práctica del ayuno evolucionó desde estos actos espontáneos de devoción hacia observancias más formales, ¿sí? El ayuno público significaba que el pueblo, como lo leímos hace un momento, estaba consciente de su pecado, ¿sí? Proclamaban ayuno, arrepentimiento y entraba todo el pueblo a ayunar y se humillaba delante de Dios. Ahora, mis hermanos, lo fundamental es que el verdadero ayuno, y aquí ya vamos a empezar a apuntalar hacia Mateo 6, lo fundamental es que el verdadero ayuno no se limita a una mera práctica exterior. Implica el abandono del pecado y de los placeres prohibidos, ¿sí? Repito, no es solamente una práctica exterior, sino que tiene que ver con una actitud interna de abandonar el pecado y aquellos placeres. Y como lo acabamos de mencionar, no está claro, o mejor dicho, la ley no menciona el ayuno, por lo que no hay una regulación del mismo. Sin embargo, también en la ley podemos encontrar que, bueno, un día al año se practicaba el ayuno, que era en el día de la expiación del pueblo, y en ese día el pueblo debía humillarse, y como parte de la humillación iba el ayuno, como los versículos que acabamos de ver. Pero ocurrió una evolución histórica del ayuno, y los maestros del judaísmo, aquí entraron ya, comenzaron a regularizarlo, estableciendo otros días al año para practicarlo. Y ahora, estos ayunos conmemorativos no eran mandatos originales, ¿sí? No era algo que Dios les haya mandado, eran que los mismos maestros de la ley habían puesto, ¿sí? Tal día vamos a ayunar. Repito, no es algo que había sido puesto por el Señor. Pero regresando al versículo 16, aquí dejamos esta idea, ahorita vamos a retomarla. Regresando al versículo 16, el Señor Jesús dijo, cuando ayunéis. Ahora, ya está diciendo aquí el Señor Jesús que lo vamos a hacer, ¿no? No está diciendo, si es que llegan a ayunar. Dijo así. No dice, cuando ayunéis. Es decir, lo vamos a hacer. Es que ya da por sentado que así va a ser.
Aunque él estrictamente no los mandó a ayunar, él sabía que lo practicarían o lo practicaríamos. Y aquí dice en el versículo 16 que no seamos austeros. Esta palabra de austeros se traduce como no pongan cara triste. ¿Sí? No pongan cara triste. Como los hipócritas. O sea, los actores. Los que actúan falsamente. Y para decir que ellos demudan su rostro. O una forma más clara. No traten de aparentar que están pálidos y desaliñados. O sea, pues desacomodados, ¿no? O un buen aspecto. En un sentido de modificar la apariencia del rostro. Ahora, ¿cómo se ve a alguien que no come? Pálido, ¿no? Se ve pálido. Su rostro se ve delgado, la cara triste, la cara larga, ojeroso, ¿sí? O sea, hay una manera visible de identificar a alguien que está ayunando, ¿cierto? O que no está comiendo. Por su aspecto físico. Y ya aquí el Señor Jesús comenzó de una manera ruda. Y les dice a sus discípulos, no sean como ellos, como los hipócritas, porque les encantan las apariencias. El verse piadosos, pero ¿saben qué? No lo son. Versículos atrás, el Señor Jesús hace un énfasis en que cualquier cosa que alguien haga con la motivación de ser visto o reconocido por el hombre, su única recompensa es esa. Ser visto. Un reconocimiento momentáneo. El aplauso fugaz. Pero que de él no obtendrá recompensa. Solo la recompensa del hombre. Pero, ¿por qué dijo esto el Señor? Es que los fariseos, los maestros de la ley, utilizaban el ayuno para ponerse como ejemplo de los hombres y ser alabados por ellos. Los maestros de la ley, hacían alarde público del ayuno, como lo hacían también de otras prácticas piadosas como la oración y las limosnas, que ya lo vimos, ¿cierto? Y los fariseos habían ampliado a su gusto la ley del ayuno, ya lo dijimos hace un momento. No es algo que el Señor haya mandado, sino que ellos mismos dijeron, no, pues estos días vamos a ayunar, ¿sí? Debido a esto, a que establecieron días de ayuno a la semana, de manera anual, pero también habían instituido que fuera 2 veces por semana, ¿sí? Nadie les mandó, ellos solitos lo quisieron hacer. Y los maestros de la ley, para ser vistos, para que vieran que ellos eran espirituales y los otros no, ¿qué hacían? Bueno, ponían ceniza sobre su rostro. Y al poner ceniza era una señal de duelo, para que todos vieran que estaban ayunando. Y escuche esto, mis hermanos, es muy importante. El propósito aparente en la práctica del ayuno era buscarse una reputación de piedad que no existía. De otro modo, eran engañadores que se beneficiaban de su hipocresía. Esto está muy fuerte. Lo repito. El propósito aparente en la práctica del ayuno era buscarse una reputación de piedad que no existía. De otro modo, eran engañadores que se beneficiaban de su hipocresía. Buscaban, mis hermanos, mediante la apariencia de una actividad piadosa como el ayuno, el reconocimiento de algo que no tenían, que es una vida piadosa. Apariencias, mis hermanos, son peligrosas. Y podremos, y seguramente lograremos, engañar a otros con nuestra apariencia. Pero Dios todo lo ve.
Por eso, mis hermanos, qué importante es estar continuamente examinándonos el corazón para poder tener las motivaciones correctas en todo lo que hagamos. Los maestros de la ley aparentaban una vida de piedad, pero no la tenían. ¿Pudiera en algún momento de nuestra vida tener una actitud de fariseo? ¿Aparentar una vida de piedad cuando realmente no la tenemos? Suena fuerte, mis hermanos, lo sé, pero es lo que está tratando el Señor Jesús. Los está poniendo como ejemplo de que no hagan eso que ellos hacen, porque son hipócritas. Sí. Como ya vimos, al hablar de la oración y la generosidad, ellos oraban y daban. ¿Para qué? Para ser vistos. Y el Señor, mis hermanos, escuche esto, el Señor es especialista en poner al descubierto las motivaciones del corazón. Y es que esto es algo, mis hermanos, sobre lo que siempre tenemos que meditar en esto. Y quizá luchar. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué vengo? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué me motiva a venir, a servir? Y al preparar el tema, leí una frase que resume muy bien este versículo. Escuche. Dios no recompensa a quien ya ha sido recompensado. Dios no recompensa a quien ya ha sido recompensado. Es decir, no hay doble premio. No hay doble recompensa. A Dios nadie lo engaña. Él conoce las intenciones del corazón. Si nuestra meta, si nuestro fin es que otros nos vean y nos reconozcan, entonces ya recibimos nuestro premio, nuestro galardón. Pero de Dios no obtendremos nada. Los maestros de la ley creían que iban a tener doble recompensa, la de los hombres y la de Dios. Pero eso no es posible. O es uno o es otro, pero nunca los dos. Recordemos eso. Cualquier acción, mis hermanos, que se haga con la apariencia de servir a Dios, pero que tenga como objetivo principal ser reconocido y alabado por los hombres, es una acción meramente carnal y pecaminosa. Hermanos, por eso es importante, como le decía hace un momento, cuidar las motivaciones del corazón. ¿Sí? Cuidar las motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? Usted y el Señor saben la respuesta. ¿Por qué hago lo que hago? Versículo 17 de Mateo 6 dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, ya vimos cómo no debemos de hacerlo, ¿sí? El versículo anterior. Pero los siguientes versículos nos dice cómo sí debemos de hacerlo. En el versículo 17 dice que cuando vayamos a ayunar, debemos de quitar todo lo visible que se pueda notar que estamos ayunando. Es decir, hace un momento lo dijimos, ¿no? ¿Cómo se ve a alguien que anda en ayunas? Ojeroso, triste y sin ilusiones. No, eso no. El aspecto físico cambia, ¿no? Tal vez podemos estar incluso más serios, no de buen ánimo, y otras cosas que se notan, ¿sí? Que son visibles, que son observables. Y tal vez nos pueden preguntar, ¿qué tienes, hermano?
Y uno que es piadoso pudiera contestar, estoy ayunando, brother. Órale, qué buen cristiano eres, ¿no? Quisiera ser como tú. Bueno, el Señor le dice, quita todo eso, hazlo a un lado, que no se note lo que estás haciendo. Mis hermanos, el Señor no busca ni necesita actores o actrices estelares. ¿Sí? Él busca anónimos. Él busca siervos que estén en el anonimato. De eso se sirve el Señor para hacer su obra. Pensando en esto, no sé de cuántas cosas nos podemos perder o historias de gente que no sabemos todo lo que hayan hecho, pero el Señor sí lo sabe. Sí. No necesita el Señor, repito, actores principales. No los necesita, no los quiere. Quiere siervos anónimos, mis hermanos. Y la práctica del ayuno nace precisamente de un acto voluntario, de un corazón quebrantado por Dios, dispuestos a servir. Ese es el sentido del ayuno, mis hermanos. Un corazón que va en una búsqueda de Dios, por escucharlo a Él, por leer su palabra, ser guiado por su Espíritu Santo. Y hermanos, cualquier actividad que hagamos, orar, ayunar, dar, servir, limpiar, tocar un instrumento, servir con niños, visitar enfermos, sea el servicio que prestemos, si lo estamos haciendo para el reconocimiento humano, huele mal. Y el Señor no acepta eso. No está obligado a aceptar eso. Si no hay un corazón alineado con el Señor, es mero ritualismo. Y disculpe si soy reiterativo en esto, pero este es el sentido que el texto está tratando con los discípulos. No hacer ninguna actividad por aparentar piedad, o que yo soy más espiritual o maduro o lo que sea. Eso no lo acepta el Señor, no lo quiere y mucho menos lo necesita. Motivaciones, mis hermanos. Ahora, el Señor Jesús nunca prohibió el ayuno. Se entiende que Él lo practicaba. De hecho, recordemos que antes de comenzar su ministerio, Él también ¿qué? Él también ayunó por 40 días, donde se dedicó a la oración y a la búsqueda de Dios. Aunque recordemos algo, en Mateo capítulo 9, versículo 15, lo vamos a ver más adelante, dice, desde el versículo 14, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Los discípulos de Juan, bueno, ya no tenían a su maestro, ¿no? Ya no tenían a Juan. Por eso les preguntaron, bueno, ¿y por qué nosotros y los fariseos sí y ustedes no? Porque los discípulos de Jesús no necesitaban ayunar porque Él estaba físicamente presente con ellos. Pero el ayuno, mis hermanos, es útil ahora para nosotros porque, bueno, no estamos físicamente con nuestro Señor, pero anhelamos su regreso. Y un día, mis hermanos, estaremos con Él. Ya no ayunaremos. ¿Por qué? Porque lo tendremos a Él. ¿Sí? Porque lo veremos. Él nos va a hablar en persona. ¿No le emociona esto? Ya no va a ser necesario el ayuno, porque vamos a estar con Él. Ahora, el ayuno está a lo largo de toda la Escritura. Lo podemos ver, ya leímos algunos pasajes. Y en la iglesia primitiva tenían esa práctica que se hacía para dedicar tiempo a la oración de manera intensiva. ¿Sí? Ya lo dijimos, que el ayunar es dedicarse al Señor, apartar un tiempo, consagrar un tiempo especial para Él. Pero así como la Santa Cena no marca un tiempo determinado de cada cuánto hay que practicarla, bueno, el ayuno es igual.
no está establecido de cada cuánto hay que practicarlo. Porque ¿sabe qué? Porque el ayuno es para llevarlo en privacidad con el Señor. Es un acto personal y voluntario de cada creyente. Yo no le voy a preguntar, pero usted responda en su... Bueno, le voy a preguntar, pero responda en su corazón. ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? Sí. Por cuestiones espirituales, no por cuestiones médicas. Ni de salud. ¿Cuándo fue la última vez? Para apartar un tiempo con el Señor. Digo ahí, nada más la dejo, ¿no? Usted respóndase. Sí. Es la palabra de Dios. El ayuno, mis hermanos, es necesario cuando la necesidad de dedicar tiempo a la oración lo hace preciso. Creo que hay momentos claves o importantes en nuestra vida que nos aplicamos sí o sí, ¿no? A ayunar. Luego nos relajamos y se nos olvida. Pero por eso es una disciplina espiritual, porque hay que estarlo practicando de una manera regular. Ahora, hay iglesias que luego llaman a un ayuno general como una práctica. No se ha escuchado del famoso ayuno de Daniel, ¿no? 21 días, ¿sí? Luego lo hacen a principio de año. Y está bien si se hace con las motivaciones correctas, ¿no? Si hay un deseo genuino, que como iglesia buscan al Señor, apartan tiempos especiales para orar. Está bien, ¿no? No hay problema con eso. Pero el ayuno puede ser llevado y debe ser llevado también de una forma individual, ¿sí? Así como de una manera colectiva. Y comento esto porque para que no estemos cerrados, ¿no? A hacer algo así, porque tampoco está prohibido, repito, hacerlo de manera colectiva y podemos participar como iglesia en tiempos así, ¿sí? Lo digo porque luego he conocido iglesias que, bueno, no tenían una buena referencia practicando precisamente el ayuno de Daniel, ¿no? El famoso ayuno de Daniel. Luego se le atribuían pues, ciertos poderes, ¿no? Ciertos, como lo comentaba al principio, vamos a ayunar para lograr esto, lograr aquello, ¿no? Pues no es como ya lo hemos estado viendo a lo largo de la enseñanza, no es porque le queramos sacar algo a Dios, porque estamos ayunando. Es porque nos vamos a dedicar un tiempo especial, consagrarnos para el Señor, ¿sí? Es para ir a más con Él. Ahora, estrictamente hablando, ayunar es abstenerse de comida, ¿cierto? Ya lo hemos estado viendo. Sin embargo, también se ha considerado tener una visión más amplia de ayunar. ¿Y a qué me refiero con esto? También abstenerse de otras cosas que no son comida. Como por ejemplo, hace algunos años, ¿no? Era la televisión. En ese tiempo tendrían que ser las redes sociales. También ayunar de algún pasatiempo. Ayunar de el celular. No, eso no. Fíjese que, un paréntesis. Yendo para Loreto hay un lugar que se llama Agua Verde. ¿Lo conoce? Bueno, Iván sí lo conoce. Allá en Agua Verde con el hermano Leobardo. Bueno, por años me tocó ir para allá. Y bueno, en aquellos años pues no había señal en ese lugar, ¿no? Mi hermano José también lo conoce, ¿verdad? Agua Verde. Mi hermana Margarita también. ¿Y sabe algo, mis hermanos? Estar desconectado en un lugar donde no hay señal es muy bueno, ¿sí? Ahí tenías que ayunar del celular sí o sí porque de nada te servía, ¿no? Yo creo que tenemos, mis hermanos, algunos ayunar del celular, sí. John Piper dice una frase, en el día final se va a descubrir cuál fue el propósito de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Revelar que los hijos de Dios sí tenían tiempo.
pero prefirieron hacer otras cosas. Sí. Ese va a ser el propósito final de Facebook, YouTube, Instagram. Revelar que sí teníamos tiempo, pero preferimos otras cosas. Entonces, repito, ayunar del pasatiempo que sea. Algo en lo que usted y yo invirtamos mucho tiempo. Usted lo sabe. Dormir, ver la tele, estar en el teléfono, irse a jugar fútbol, no sé, lo que sea. Lo que sea. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Bien que lo sabe y lo sabemos. Incluso 1 Corintios 7:5 nos habla de abstenernos de tener intimidad con nuestro cónyuge en mutuo acuerdo con el fin de dedicarse a la oración. ¿Sí? Aún en eso. Y aunque repito, la Escritura solo enseña que el ayuno es abstenerse de alimentos, pero incluir otras cosas como las que acabamos de mencionar es necesario. Lejos de hacernos daño, nos van a hacer un bien. ¿Usted cree que además de ayunar de alimentos, tenga que ayunar otra cosa? ¿Sí? Bueno, espero que la idea esté clara. Por último, ¿me ayudas, César, por favor? Por último, no es que el ayuno fuese algo impropio que debía ocultarse, ¿sí? Porque dice el versículo, no. Sino que tu padre te ve en lo secreto, ahí hace el ayuno. El ayuno, repito, no era algo impropio. No se estaba refiriendo Jesús a eso. O sea, que lo ocultemos. Enseñaba el Señor Jesús que los actos de verdadera piedad se hiciesen delante de Dios y no delante de los hombres. De modo, mis hermanos, que solo Dios pudiese ver el compromiso espiritual de quien practicaba el ayuno. El objetivo del ayuno, y aquí podemos resumir bien lo de la enseñanza, el objetivo del ayuno es la humillación del corazón y el quebrantamiento del alma. Por tanto, es algo íntimo y personal delante del Señor. Repito, el objetivo del ayuno es la humillación del corazón y el quebrantamiento del alma. Por tanto, es algo íntimo y personal delante del Señor. Como cualquier otra práctica de piedad, el ayuno debía hacerse en secreto. Mis hermanos, las prácticas de piedad personal, en donde el creyente derrama su alma delante de la presencia de Dios, por causas que le afectan personalmente, deben ser hechas en la intimidad, donde la mirada de los hombres no llegue y donde no puedan ser conocidos por otros, quedando reservadas para el creyente y el Señor. Por tanto, nadie alabará al piadoso. Nadie alabará al piadoso, porque lo hace en secreto, solamente donde Dios lo ve. No hay un reconocimiento humano ahí, solamente del Señor. Y mis hermanos, el Padre conoce todo. No solo el hecho en sí de la práctica del ayuno, sino la intención del corazón que lo motiva a practicarlo. Y todo el énfasis de la enseñanza de Jesús estaba centrada en hacer entender a los oyentes la sinceridad de las manifestaciones espirituales del creyente, alejadas completamente de toda hipocresía y vanagloria personal. Y el Señor concluye la enseñanza sobre el ayuno como las otras dos anteriores, sobre la limosna y la oración. Dios, que es omnisciente y conoce absolutamente todo cuando se produce en la intimidad y secreto del hombre, galardonará a quien practica una vida piadosa en conformidad con su voluntad, en lo secreto, en lo íntimo, donde nadie lo ve. Mis hermanos, no busquemos en ningún momento el reconocimiento humano, el aplauso, el halago.
Si viene, diríjalo al Señor. Hermano, esto, qué padre eso. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno, gracias a Dios. Diríjalo al Señor. Porque nosotros no producimos nada. Solamente somos un reflejo de Él. Sí. Y el Señor cuidará nuestro corazón. Y cuide su corazón, mis hermanos. Cuidemos nuestro corazón de las motivaciones incorrectas. Podemos aparentar una vida de piedad, pero el Señor conoce el corazón. ¿Qué corazón hay hacia con Él? Sí. Que es un tema fuerte porque toca el orgullo de cada ser humano. Y ahí brincamos. Sí. Pero el Señor quiere tratar con nosotros. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Si usted aprendió algo, pues bueno, dígale al Señor, gracias por eso, Señor. Señor, muchas gracias por tu bendita palabra. La verdad es que es un reto, es un desafío el poder estar practicando de manera regular, Señor, como lo acabamos de ver, el ayuno. Señor, a veces, por no decir todas, nos incomoda, nos molesta, no queremos, Señor, luchamos. Pero no queremos ignorar ni pasar por alto los beneficios de ayunar, de consagrar un tiempo para ti, Señor, de meternos a más contigo, Señor, a una profundidad mayor. No queremos solamente estar por encima, Señor, contigo. Queremos ir a más, a profundidades contigo, Señor, conocerte más. Y el ayuno, Señor, es un buen medio, Señor, una disciplina necesaria para nosotros. Ayúdanos a ser dóciles respecto a esta práctica y hacerlo con frecuencia, Señor, con regularidad. Gracias, Señor, porque de todo esto nosotros somos los mayormente beneficiados y tú quieres que tengamos esos beneficios, que eres tú mismo, Señor, conocerte más. Gracias, bendito Señor, porque no nos quieres iguales, quieres que avancemos, quieres que crezcamos, que maduremos. Gracias. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, mis hermanos.